¿Está bien? Ese es, ¿cómo se dice? Pegadinha para parcial. ¿Sí? Prolactina es una tropina de la adenohipófisis. No. La prolactina actúa sobre la glándula mamaria para la lactogénesis, correcto. Tiene también efectos metabólicos sobre el cuerpo, eso vamos a discutir en su tiempo. ¿Está bien? Entonces, todas estas hormonas, las dos gonadotropinas, FSH, LH, UGH, UACTH, UTSH y la prolactina, van a ser hormonas de la hipófisis anterior o la adenohipófisis. ¿Sí? ¿Está ahí? Tranquilo. Ahora, ¿quién controla la secreción de las hormonas de la adenohipófisis? Es el hipotálamo. ¿Sí? Recuerdan que habíamos hablado que existía un sistema porta, hipotálamo, hipófisis. Entonces, neuropéptidos que secreta o hipotálamo pasan hacia un capilar y vuelven a salir en el siguiente capilar que termina en la adenohipófisis. ¿Sí? ¿De ahí estamos bien? De ahí que decimos que el hipotálamo secreta hormonas liberadoras para estas tropinas y en algunos casos hormonas inhibidoras. Las hormonas liberadoras de tropina generalmente terminan con el sufijo RH, ¿sí? De releasing hormone. ¿Sí? O también pueden encontrar en algunos libros que se les llaman liberinas. Aquí estamos hablando de hipotálamo. Bien. En algunos casos va a liberar también una hormona inhibidora que termina con el sufijo IAG y generalmente se las conoce como estatinas. No confundir con el fármaco que modifica el metabolismo del colesterol. ¿Está bien? Entonces, todas las tropinas van a tener una liberina, todas ellas. ¿Sí? ¿Cómo le voy a llamar a la liberina de la tirotropina? Va a ser TRH, hormona liberadora de tirotropina. ¿Sí? También le puedo llamar tiroliberina. Voy a tener también una liberina para la corticotropina. ¿Cuál va a ser la abreviación de esa hormona? ACTH-RH, muy largo. ¿Cómo es el nombre de esto? Corticotropina, hormona liberadora de corticotropina. ¿Está bien? ¿Cómo le puedo llamar también a esta hormona? Corticoliberina. ¿Eso vieron? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, hipotálamo está determinando que eu estou recebendo sinais químicas ou neuronais de que eu estou em uma situação de estresse. Voy a secretar corticoliberina para estimular en la adenohipófisis la liberación de la corticotropina. ¿Sí? Es una cascada, es un evento, es un eje.
¿Cómo le voy a llamar a la hormona que va a estimular la secreción de GH? GH, RH. ¿Cómo le puedo llamar también la parte de hormona liberadora de la hormona del crecimiento? Somato, ahora va a ser somatoliberina. ¿Está bien? Y por último, de las gonadotropinas. Una hormona liberadora de gonadotropinas. GNRH. ¿Sí? Que va a ser a gonadoliberina. ¿Está bien? Aquí de las que se conoce, la estatina, la principal es la inhibidora de la somatotropina. Si es una estatina va a ser GH, IH. Hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, que le voy a llamar somatostatina. ¿Está bien? ¿Y cómo se controlaba la secreción de la prolactina? Inhibición. Recuerdan que el hipotálamo, ¿sí?, va a inhibir tónicamente la secreción de la prolactina. Entonces aquí, en vez de estar estimulando cuando quiero secretar, estoy inhibiendo constantemente a través de la hormona inhibidora de la prolactina, que era la dopamina. Cortito, fácil. Quitas hormonas. ¿Está bien? De ahí que si se interrumpe la comunicación del hipotálamo con la adenohipófisis, ¿sí?, minhas liberinas não chegam mais na adenohipófisis, então o eixo da tiroides, fodido. O eixo da corteza adrenal, tchau. Eixo da somatotropina, tchau. Eixo gonadal, tchau. ¿Sí? Pero ¿cuál hormona va a se incrementar? La prolactina. ¿Sí? Porque al dejar de comunicar el hipotálamo con la hipófisis, esa inhibición ya no está presente. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una interrupción entre la comunicación del hipotálamo con las células lactótropas de la adenohipófisis, la secreción de la prolactina incrementa. Si la interrupción de la comunicación con los demás ejes ocurre, todos esos ejes van a disminuir la producción de sus hormonas. ¿Sí? Fenómeno que se conoce como PAN, todo, hipo, pouco, pituitarismo, pituitaria, otro nombre da hipófisis. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Voy a tener una carencia de hormona tiroidea, carencia de cortisol, carencia de factor de crecimiento insulinoide, carencia de FSH y LH. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntillas hasta aquí? Panhipopituitarismo. Hipopituitarismo. Estado de poca secreción de todas las hormonas de la hipófisis. ¿Está bien? Ok.
Vamos a discutir entonces hoy la hormona antidiurética, que es una de las hormonas de la neurohipófisis, que es la principal controladora de la osmolaridad plasmática. Eso llegaron a ver un poco en renal, ¿sí? Llegaron a ver cómo funciona el mecanismo de reabsorción de agua en los túbulos y conductos colectores, ¿sí? Perfecto, eso va a ser facilito. Por eso de vuelta, familiarícense con los nombres de las hormonas, de dónde viene, porque aquí lo que más suele confundir es que tiene un monte de hormona, ¿sí? Tengo que diferenciar cuál es la que me viene del hipotálamo, cuál es la de la hipófisis y cuál ya es la hormona de la última glándula del eje, ¿sí? ¿Bien? Bueno. La neurohipófisis es más facilito, estímulos secretorios directo, no hay nada aquí de misterio. Entonces, la hormona antidiurética, ¿dónde mi caneta? Dijimos va a ser producida en el hipotálamo, secretada en la hipófisis posterior. Las células que producen la hormona van a ser neuronas, que dijimos primariamente de cuál núcleo, supra óptico. Recordando que cualquier sustancia que sea producida por las neuronas se produce en el cuerpo neuronal, se empaqueta en vesículas, y esas vesículas van a llevar la hormona hasta la neurohipófisis. Como es una hormona peptídica, la hormona antidiurética se produce como una prohormona, ¿sí? De ahí que las vesículas secretoras de la hormona antidiurética van a contener 3 componentes, ¿sí? Uno es la hormona, una pequeña porción proteica que liga con la hormona antidiurética, que es la neurofisina, y un pequeño glucopéptido. Todos estos componentes están siendo secretados cuando las vesículas que contienen la hormona antidiurética liberan su contenido hacia la sangre. Dijimos que la función de la hormona antidiurética era ¿qué? ¿Controlar o qué? Principal función es el control de la osmolaridad plasmática. Existen 2 mecanismos que van a controlar la osmolaridad plasmática, que va a ser primero la secreción de la hormona antidiurética, que es un evento que ocurre cuando la osmolaridad plasmática aumenta por encima de 285 miliosmoles por kilogramo.
¿cómo va a cumplir su función? La hormona antidiurética va a aumentar la reabsorción de agua en la nefrona distal. De ahí su nombre, antidiurética, ¿sí? Retira agua de la orina. ¿Está bien? La función de la hormona antidiurética es evitar que la osmolaridad plasmática aumente o disminuya. Aumente, ¿sí? En otras palabras, estoy evitando que yo me deshidrate, ¿sí? La hormona antidiurética generalmente se considera la hormona que controla la osmolaridad plasmática cuando sube por encima de 285 y ela es el mecanismo primario até más o menos 295 miliosmoles por kilogramo. Entonces aquí es el rango de función primaria de la hormona antidiurética. Si la osmolaridad plasmática continúa aumentando, el siguiente mecanismo para evitar la deshidratación es aumentar la ingesta de agua. Por eso básicamente la hormona antidiurética está actuando como un mecanismo que constantemente está controlando la osmolaridad plasmática, de manera que yo no tenga que estar tomando agua cada segundo de mi vida. Somente cuando a hormona antidiurética já não consegue evitar o incremento da osmolaridade plasmática, aí o hipotálamo vai iniciar o estímulo de la sed. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, el hipotálamo va a estar dotado de osmorreceptores. O que é um osmorreceptor? Correcto. Una célula que va a estar detectando, ¿sí?, una modalidad específica que en este caso va a ser la osmolaridad plasmática. ¿Sí? ¿Cómo puede hacer eso? El principal problema que yo tengo con la variación de la osmolaridad es el hecho de que el agua puede moverse libremente entre el compartimiento del líquido extracelular y el líquido intracelular, hasta que se encuentre un equilibrio entre la osmolaridad dentro de las células y fuera. ¿Sí? Si la osmolaridad plasmática aumenta, ¿qué va a pasar con el agua que está contenido dentro de esta célula? ¿Sí? Correcto, va a seguir su gradiente osmolar, agua va para afuera. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ese tejido? Deshidrata. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si la osmolaridad plasmática hace lo contrario, disminuye, va a ocurrir el fenómeno contrario. ¿Sí? Agua va a moverse hacia los tejidos produciendo edema. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Aquí un detalle que sí tienen que recordar porque tiene relevancia clínica es que el cerebro está dotado de mecanismos que controlan el incremento de la osmolaridad plasmática para iniciar la sed. ¿Sí? Si estoy sediento, gran parte va a ser mecanismos encefálicos que están pidiendo esa agua. Ahora, el problema es cuándo parar. ¿Sí? Ahí es donde el mecanismo encefálico no es eficiente. ¿Sí? ¿Están entendiendo lo que estoy queriendo decir? ¿Sí? Que yo puedo ingerir más agua de lo que necesito,
pero no puedo evitar que inicie la sed. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Por eso es importante que recuerden que trastornos de hiposmolaridad plasmática, primera cosa que yo tengo que descartar es que si el individuo por hábito no ingiere mucha agua, ¿sí? Si tiene la manía de estar tomando agua porque siente que su boca está seca o que está sucia, eso está trayendo más agua de lo que yo voy a conseguir eliminar. Más agua va a diluir el plasma, plasma va a ficar hiposmolar, voy a tener edemas. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces, el control que evita la hiperosmolaridad, bien establecido, pero el cerebro no va a tener mecanismos muy eficientes para evitar lo contrario, no de manera directa. Porque aquí lo que quiero que comiencen a diferenciar es el concepto de osmolaridad y volemia. ¿Qué es la diferencia entre estos dos conceptos? Osmolaridad es la concentración de mi sangre, ¿sí? Volemia es como el nombre sugiere, la cantidad de sangre que yo tengo, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Si yo no tomo agua y pierdo agua por la respiración, por la orina, por el tubo digestivo, yo pierdo agua, ¿sí? ¿Están entendiendo? ¿Qué va a pasar con la volemia? Va a disminuir. Como estoy perdiendo agua, quedan muchos solutos, se van a concentrar en la sangre, ¿sí? Osmolaridad plasmática va a subir, ¿sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces yo voy a tener un estado de hiperosmolaridad hipovolémica, ¿sí? Mucha osmolaridad, poca sangre, ¿sí? Pero si mi individuo tiene un corte en su arteria femoral y está sangrando, y está sangrando, y está sangrando, la osmolaridad plasmática va a variar. No, porque pierdo los dos. Pierdo tanto agua como pierdo soluto. Sale toda la sangre. ¿Pero qué se está reduciendo? Volemia. ¿Está bien? Si eso sacan de hoy, ganamos. ¿Está bien? Porque es lo que más se suele confundir. Porque en fisiopatología van a ver que yo puedo tener trastornos de, por ejemplo, un electrolito como sodio y clasificarlo si el individuo tiene un estado euvolémico, volemia normal, hipovolémico, volemia baja, o hipervolémico. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Hormona antidiurética no es mecanismo de control de la volemia, ¿sí? Eso va a ser ya mecanismo de la aldosterona, por ejemplo, de los péptidos natriuréticos. La hormona antidiurética es controlador de la osmolaridad plasmática solamente. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces estos osmoreceptores van a detectar el incremento de la osmolaridad plasmática. Osmolaridad plasmática. Cuando comienza a aumentar por encima de 285. Secreta hormona antidiurética. Hormona peptídica na sangue. ¿Sí? Libre unido a proteínas. Hormona peptídica. Libre. ¿Sí? La sangre va a estar libre. ¿Por qué tienen vergüenza y miedo de mí? Hormona antidiurética, su transporte en la sangre voy a encontrarla libre. Si mi vida de esa hormona va a ser longa. Cuanto más libre queda la hormona, más rápido va a ser limpiada de la sangre. ¿Sí? Entonces coloca ahí, a semivida da hormona antidiurética é 1 dia, 2 horas, 15 minutos. Qual provavelmente é correto? 15 minutitos. Sim.
¿Está bien? Difunde de la sangre hacia su tejido diana principal, que va a ser ¿cuál órgano? Órgano diana principal de la hormona antidiurética es el riñón. Órgano secundario, qual era outro nome da hormona antidiurética? Vasopressina. Então, aonde também pode atuar? Correto. El músculo liso de las arteriolas. Órgano diana primario, órgano diana secundario. Si se recuerdan, básicamente la nefrona, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colectores, conducto colector. En esta porción proximal de la nefrona, la reabsorción era regulada o no regulada. No regulada, ¿sí? Si yo comienzo a filtrar aquí, glucosa se absorbe, ions se reabsorben, agua se reabsorbe. Ya la porción distal de la nefrona generalmente es impermeable a electrolitos y agua. Es decir, que si la orina llega hasta aquí, ¡chum! ¡Chao! Bien, por eso estamos diciendo la hormona antidiurética va a ser el señalizador para esta porción distal, avisándole que agora eu quero trazer mais água para dentro. ¿Sí? Para poder reabsorber el agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar poritos para el agua. ¿Cómo se llaman los poros de agua? Aquaporinas. Entonces yo voy a tener en las células principales de los túbulos y conductos colectores, célula principal, un receptor para la hormona, ¿sí? Ese receptor para esta hormona peptídica va a estar en la membrana, no citosol o no núcleo. Na membrana, un péptido, ¿sí? Que es el receptor de vasopresina. Okay. Hormona antidiurética se liga a ese receptor. Esse é um receptor acoplado à proteína GS, que atuava como segundo mensageiro. Qual era o segundo mensageiro da GS? O AMP cíclico. A AMP cíclico vai ser a sinal que vai iniciar a exocitosis de vesículas que se encuentran dentro de la célula principal, que contienen en su membrana los poros para agua, mis aquaporinas. Mesmo mecanismo que era con los transportadores de glucosa, ¿sí? Que ya vieron en bioquímica, supongo. ¿Sí? Los transportadores de glucosa, que son insulino dependientes, son proteínas que están insertadas en la membrana de vesículas que están dentro de la célula. Si yo hago la exocitosis de estas vesículas, esas proteínas van a quedar insertadas en la membrana de la célula. Aquaporina. Bien.
De aquí estamos confusos. Confusos no, pero cansados sí. Otra historia. ¿Está bien?